Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que el presupuesto pasa a la comisión. Vamos a ver cuál va a ser la reacción ya en pleno. Un día también en el que Christel Gessler, esposa de Fran de Lima, quedó absuelta del caso Blue Apple. Un día también en el que se realizó esta marcha del partido RM a la Corte Suprema de Justicia. Allí también se admitió un amparo, un amparo al expresidente Ricardo Martinelli. Un día en el que UNICEF dice que el mundo no es un lugar pues seguro para los niños, entre guerras, cambio climático, 1 de cada 4 niños del mundo está en peligro. Un día también en el que Irán promete pues vengar el asesinato de uno de sus generales en Siria, supuestamente por los servicios secretos israelíes. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y el Canal 21 Next TV. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Nosotros no le vamos a jugar una mala pasada con ninguna inocentada, desafortunadamente. Hay muchas cosas serias y terribles que están ocurriendo y no hay espacio para este tipo de bromas. Pero usted cuídese, por ahí vendrán quienes se la quieren pasar de vivo un día como hoy. Pero un día como hoy, la primera cosa que debo decir, Fernando, es expresar mi solidaridad y mi regocijo personal, porque la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de los 9 magistrados a favor, desistió y halló inocente a Christel Gessler de los cargos que se le hacían en el caso Blue Apple. Y me alegro, y le digo por qué. Porque conozco muy de cerca, por haber hablado con ella cuando inició este proceso contra ella. Ella estuvo aquí, Fernando, en tu despacho varias veces, conversando con nosotros. Y yo fui a su casa cuando Fran de Lima estaba preso. Su niño, recién nacido, estaba enfermo. La angustia que sentía Christel en ese momento era contagiosa. Entonces nosotros le decíamos a ella, verte así, tenerte a la defensiva y sin opciones, es el objetivo de los enemigos tuyos. Verte de otra forma, peleando, como efectivamente ella asumió con valentía la defensa de su hogar, que se encontraba ella atacada y su esposo preso. En proceso, en el caso particular de ella, muchos de esos casos que nosotros conocimos, pero estoy hablando en el caso de ella, aquí vino con su abogada y estuvimos analizando, Fernando, y no estamos todo lo que estaba alrededor de ese caso. Y cuando esto pasó al pleno de la Corte, yo tuve la oportunidad de hablarle por teléfono y le dije que mi punto de vista era que desde el punto de vista jurídico no había nada en ese caso contra él. Nada. Cosas que los magistrados reconocieron unánimemente. Entonces, al iniciar un nuevo año, Cristo, creo que lo importante es que puedas entender esta lección de la vida. No lo guardes rencor en tu corazón, porque tú eres una madre y tú tienes que crear hijos. Y no hay nada peor que llevar el corazón envenenado con el odio. Entonces es difícil. Pero ¿cómo lo hace? Es decir, después de todas las estupideces que se hicieron. Perdónalos, y Kenia pero Porcel no anda por ahí olvides. tranquila, y Kibicuiro anda tranquilo, y Varela anda tranquilo, y todos estos desgraciados como Está si bien, nada hubiera pasado. Pero nosotros, tenemos que andar con cuidado, porque te envenena el cuerpo, te envenena el alma, y uno no puede andar con la cabalgadura, con la espalda cargada de odios. Esto es lo que nos tiene donde estamos. Entonces, mire el consejo, y te lo doy como consejo de padre. El odio no es
ninguna virtud. Es una fuerza que impulsa a la sociedad, pero no es el camino correcto. Se hace cometer errores, ¿no? Entonces creo que es importante en esta elección, este inicio de año, que puedas hacer un balance. Ahora con el sosiego que da el haber sido absuelta por unanimidad. Ni siquiera hubo nadie que encontró. Lo que demuestra lo injusto de este caso. Feliz Año Nuevo a la familia. Y saluda a los muchachos. Quieren una mamá con el sentido común, sin olvidar lo que ha ocurrido, pero sin odios. Ese es mi consejo, ¿no?, para Año Nuevo. Bien, este es el primer caso. El segundo caso, en el caso de Ricardo Martinelli, tanto Ricardo Martinelli como sus abogados piden un juicio público en la casación y Ricardo pide que se dé por televisión. De ese tema lo vamos a hablar mañana con detalle y vamos a conversar sobre ello. Acá pasamos todas las informaciones que al respecto se dan. Bien, pero veamos un momento lo que está ocurriendo en el mundo y cómo ello está incidiendo en nosotros. Voy a partir por algo que a nosotros nos interesa, porque está en una región de nosotros, Panamá, hace transacciones todos los días de Dios. Está en el Pacífico Sur. Estoy hablando de la relación de la República Popular China-Taiwán. La primera cosa que debe saber usted con este incremento del tono es saber el contexto. Hay elecciones generales en Taiwán este 13 de enero. Una de las primeras elecciones que vamos a tener, en la que el partido de gobierno, el partido PDP, el partido de que lanza como candidato a Lai Ching-te, es un partido de tendencia independentista. Compite contra el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista, con Ho Yu-i, que es un partido que su eslogan es no a la guerra, sí a la paz. Es decir, ellos cuando han sido gobierno, se han entendido o han manejado las relaciones con la República Popular China con mayor distensión, porque en cierta medida, bajo el gobierno del Kuomintang, fuertes inversiones taiwaneses, que más Taiwán se convirtió en la primera potencia, en el primer país con mayor cantidad de inversiones, antes que los Estados Unidos, en la República Popular China. Gran parte del desarrollo tecnológico de China lo hizo Taiwán, para que ustedes sepan, bajo la línea del Kuomintang. Entonces, gran parte de esta discrepancia se debe a estas elecciones. Todo parece indicar que las encuestas favorecen al partido de Lai Ching-te, el Partido Democrático de Taiwán, el PDP, para mantenerse en el poder. Pero el Kuomintang ha sido el partido que históricamente ha sido un partido que ha dominado la política en Taiwán. De manera que este proceso electoral se une a la controversia global y muchas de las acusaciones que hay, mírela con cuidado. No es que no sean ciertas, algunas son exageraciones o de las fuerzas en contienda en Taiwán, otras son las posiciones de la República Popular China tratando de influir en qué va a pasar en Taiwán. Obviamente, la República Popular China, no tengo la menor duda, por mi experiencia profesional en esa área. Recuerde que mi experiencia profesional en esa área es grande. A mí me tocó ser embajador plenipotenciario para negociar el contrato de comercial con la República Popular China. Tengo algo de experiencia para decirle esto. China está más interesada en una relación con el Kuomintang, por supuesto, que con el PDP. Vamos a seguirle esto, pero tenga esto en la mente que está ocurriendo. Para que usted tenga una idea clara, bajo la presidencia del expresidente Ernesto Pérez Valladares, nosotros fuimos el único país que, teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, tuvimos relaciones comerciales con la República Popular China. Es decir, nuestras relaciones con Taiwán tenían otro nivel diplomático
y la República de China aceptó esto, porque comprendió con mucha claridad que no podía poner en peligro, bajo ninguna circunstancia, ni Panamá lo iba a permitir, ni el presidente Valladares ni Gabriel lo hubieran permitido, que se pusiera en riesgo el traspaso del Canal de Panamá. Así se maneja la política exterior, pensando siempre en la nación. Y así lo manejó Pérez Valladares y lo manejó Gabriel Lewis Galindo. De manera que nosotros, los panameños, nos interesa lo que está ocurriendo ahí. Y como le dije ayer, nos interesa un sistema planetario en distensión, un sistema en donde seamos proclives a la paz y no a la guerra. Y esto me lleva a lo que está ocurriendo en Corea del Sur en este momento. Corea del Sur, Fernando, en forma inusual, ante la agresividad de Corea del Norte, de lanzamiento de misiles y de desplazamiento de tropas, ha hecho un llamado a la movilización de todas sus fuerzas militares por primera vez en la historia. ¿Le llama la atención? No están jugando. Y los Estados Unidos ha desplazado armamento nuclear en esa área. Claro que Corea del Norte tiene capacidad nuclear y capacidad de destruir el comando estratégico de los Estados Unidos en Corea del Sur. Pero los Estados Unidos en pocas horas tienen la capacidad de destruir totalmente al régimen de Pyongyang. Aquí su camarada, ¿no? Kim Jong-un. Pero eso es peligroso. Sí, hombre. Todo el que hable de guerra nuclear, entramos en un terreno extremadamente peligroso para el mundo. Pero eso está pasando. Y Japón se encuentra en estado de alerta y armándose. Y vaya que ellos sí saben armarse, ¿eh? Sí. Y saben cómo hacerlo. Y tienen gente para hacerlo. No se engañen con Japón. Japón es una de las economías más poderosas, es la tercera economía del mundo. Para que lo tengamos claro. Entonces nosotros tenemos relación estratégica en este orden, y en este orden se lo doy. Estados Unidos con Panamá, el 60% del tráfico nuestro por la vía acuática entre el este y el oeste, entre el Pacífico y el Atlántico, de Estados Unidos, pasa por Panamá, pasa por el Canal de Panamá. No de los Estados Unidos, sino el 60% de lo que manejamos nosotros en Panamá. Y el 30% pasa entre Japón, la República Popular China, uno a veces en segundo lugar, otros en tercero, alternándose, pero son los tres países más importantes en el uso del Canal de Panamá. ¿Se da cuenta por qué es importante para nosotros entender que la distensión, que el entendimiento, que un mundo en la lucha por la paz es mucho mejor para nosotros? Ahora mismo, las guerras nos están llevando a un punto muy grave y debemos entenderlo para no nosotros asusar con las redes sociales cosas que no están ocurriendo. Mira, que entendamos lo que está pasando en Taiwán. No creo que China está interesada, la República Popular China, en este momento de agredir a Taiwán porque tendría que pagar un precio altísimo. Recuerde que no hay carretera. Una invasión tendría que ser costosísima. Y Taiwán tiene excelente ejército y excelentes armas. Tendrían que desaparecer a Taiwán, pero desaparecer a Taiwán significa desaparecer la industria de los microchips. Y recuerde que Taiwán es el suministrador número 1 de microchips del mundo. Y China Popular es uno de los a los que le venden. De manera que no es tan fácil la ecuación esta. Y los problemas complejos son así, pues, son complejos. El otro problema complejo es lo que está pasando en Israel. Quizás el año 23 termina, Fernando, con el dominio que tiene el tema de Israel. Y no solamente el dominio del tema de Israel global, sino las disputas que generan en los escenarios de televisión y de controversia y de debates en las televisiones del mundo. Los que están a favor o en contra de Israel, los ataques han subido de tono. Entonces la sensatez se ha perdido. Lo cierto es que esta es la primera vez que Israel enfrenta una crisis de esta naturaleza.
y le voy a explicar la naturaleza de la crisis para que podamos comprenderla. En primer lugar, es la guerra más larga que está dando, ya, en este momento. Y su almirantazgo, su liderazgo militar anuncia que esta será una guerra de por meses. Además de eso, una guerra en expansión. Y miren las 4 variables que se enfrenta Netanyahu. Primero, es un gobierno que antes de la guerra estaba desgastado por la intención de Netanyahu de usar las fuerzas más conservadoras. Este es el gobierno más conservador, se lo quiere poner de otra forma, el gobierno más derechista que ha tenido la historia de Israel. Entonces, lo sorprenden con las acciones del 7 de octubre, Hamas, uno de los grupos más criminales, pero con una acción mortal el 7 de octubre y se desata la guerra esta que estamos. Pero en este momento Netanyahu se enfrenta varios problemas simultáneamente. Primero, las fuerzas opositoras a Netanyahu internas aumentan. Los israelitas se sienten insatisfechos cómo se está conduciendo la guerra y particularmente cómo se maneja este problema de los rehenes. Ese es un problema interno que lo quieren a Netanyahu ocultar hablando de los grandes avances de la guerra. En un espacio de 100 y tantos kilómetros que haya tardado tanto para hacerlo, quiere decir que los avances son pulgada a pulgada. Y el costo de eso es muy caro. Acuérdense que los rehenes están ahí. Hay 100 rehenes todavía, por lo menos. Y además, el frente se ha ampliado, el frente de guerra. Ya no es solamente la franja de Gaza, es lo que está ocurriendo con la del Hezbollah, lo que está pasando en Yemen, en el Mar Rojo, de entrada, lo que está pasando al comercio, el aislamiento en que se encuentra Israel en las bitácoras del mundo, en las relaciones internacionales. Además de eso, la caída de la economía, porque esta guerra tiene un costo. Y el avance y la preocupación y los sinsabores que está sufriendo Biden por su apoyo irrestricto a Israel le está generando problemas a la política exterior de los Estados Unidos. Entonces no es muy sencilla la posición de Israel, porque la defensa, incluso a pesar del extraordinario esfuerzo que hace la comunicación israelita, la comunicación mundial, Fernando, usted que maneja esto todos los días, cada vez es más en contra de Israel. Sí. El mundo árabe, Europa, incluso Estados Unidos. Las grandes universidades, las marchas. Nunca Israel había sido sometida a... Y además, las imágenes de televisión que estamos viendo en Gaza son imágenes que hablan por 1000 palabras. La cantidad de niños muertos, niños con amputación en ambas piernas, matando de hambre y sed. Entonces, por primera vez en la historia, que es reciente, nosotros vemos a un Israel luchando, nadando contra la corriente, internamente y externamente. Esa guerra está para meses y en la medida en que pasen los meses, el riesgo de su regionalización la encuentra usted, por ejemplo, en lo que pasó ayer. El intercambio entre el presidente de Turquía, Erdogan, y Netanyahu, le expresa usted. Erdogan catalogando de ser un émulo de Hitler a Netanyahu, y Netanyahu diciendo que ¿quién habla? Diciéndole a Erdogan, el hombre que ha masacrado a los kurdos, el hombre antidemocrático, el hombre que ha cerrado medios. Entonces, fíjese, y Erdogan y Turquía no es cualquier cosa. La alianza de Turquía, el peso de Turquía en el mundo árabe es fuerte. Nada más este intercambio, que no era concebible hace unos meses, nos está llevando en una idea de por dónde va ese camino. Pero si usted cree que allá llueve, en otros lados no escampa. África, ayer yo le explicaba, no voy a tener un poco más en esto, pero África es un continente en retroceso en materia de democracia y en materia de derechos humanos.
en retroceso. Crímenes atroces se están cometiendo por tiranos intentando perpetuarse en el poder, en combinación con las grandes transnacionales que extraen la riqueza del subsuelo africano. La riqueza del subsuelo africano se ha convertido en su principal enemigo, y en principal enemigo de corrupción general que hay en el país. Pero en nuestro continente, en nuestra América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, la democracia está en crisis. Fíjese esto que le voy a contar, y esto es de antología. En Colombia, la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, Sí. saca un comunicado en mando de su llamado comandante, que no merece para mí ni siquiera, primero que no es ninguna guerrilla, este es un grupo militar que está dedicado a actividades ilícitas, no es ni una guerrilla para liberar nada. Donde ellos llegan a oprimir al pueblo colombiano, o al pueblo de Ecuador, o a matar a donde quieran que ellos lleguen. Fíjense lo que ellos están planteando, Fernando, porque ellos hablan de que el secuestro es la forma de ellos obtener recursos, de financiarse. Entonces ellos secuestran a los hijos de los cafetaleros, a las mujeres, los niños, y algunas veces los matan, para obtener dinero, entre otras cosas. ¿Y sabe lo que propusieron ayer, Fernando? Que el gobierno de Colombia financie al ELN, le dé dinero y ellos dejan el secuestro. La extorsión ya Eso es una extorsión nacional. Pero lo impresionante de esto es que Petro acepte esta discusión sin rechazarla de inmediato. El que la rechazó fue el defensor del pueblo, denunciando esto, como lo acaba de decir Fernando, como una vulgar extorsión. Entonces, esta extorsión y distorsión de la política que se está dando en nuestro hermano pueblo de Colombia, está poniendo a Colombia a tener en el año 23, que termina este lunes, en uno de los crecimientos más bajos de su historia y una de las inestabilidades más altas de la economía más estable de América Latina. Fernando. Entonces, esto que está pasando en Colombia se hace extensivo a otros. El ELN opera allí, está operando, opera el cartel del Golfo, opera en el otro lado de Venezuela, y también la ELN, el FARC. Ellos son los que hacen las actividades en la frontera, controlan el crimen organizado en Venezuela y en Colombia. Entonces, nos enfrentamos a un proceso de decadencia. Pero cuando usted se mueve hacia una elección que hace el 10 de diciembre tomó posesión Milei, y parece un año de lo que ha pasado. Ayer hubo grandes manifestaciones en contra de las medidas que anunció Milei, pero el presidente se mantuvo y las despejó las calles. Dijo que No hubo 6 años de cárcel que va a meter a las Sí. personas que promuevan esto. Y son duras las medidas que Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, está planteando. No le van a permitir, dice ella, a los manifestantes cerrar calles. Pueden manifestarse. Pero las propuestas de Milei, que algunas tienen una razón lógica de ser, pero son tantas que creo que es un purgante que es muy difícil de tomarse a cualquier persona de un solo trago. Un solo trago. Y vamos a ver el desarrollo de esto. Porque ayer, tratando esto como en la mente, ayer escuchaba al expresidente de Chile, Piñera, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, hablando sobre lo que ha pasado y cómo él, como expresidente, vivió todo esto. Y decía Piñera, con toda razón, que las redes se han convertido en el instrumento que utilizan los desestabilizadores de las democracias, con mentiras que corren a tal velocidad que es imposible pararlas. Y él reclamaba que Chile vivió bajo los movimientos que encabezó el presidente Boric entre el 19, 20 y 21, Fernando.
en la que se produjeron muertos, se destruyó el tranvía, el metro, los buses, estaciones, etcétera, sobre la base de información falsa. Y que ahora Boris, después de 2 años y medio, 3 en el gobierno, reconoce y pide a la oposición un entendimiento para empujar el país y dice que cuando uno está en oposición no debe utilizar esos métodos. Oh. Entonces, cuando usted escucha a un expresidente que fue objeto de esas jugarretas y a un hombre que la jugó y que ahora es presidente y que ahora pide lo contrario, usted se da cuenta que Boris cayó en su propia trampa. Y Chile eligió al trampero. Se embarcó en una situación complicada para Chile ahora mismo. Se perdieron 2 procesos de constitucionales y el país va para atrás. No hay seguridad, operan los carteles internacionales, no hay unidad nacional, la asamblea la controla la oposición. Chile y su gobierno ha sido acosado de corrupción, todos los elementos que denunciaba él están ocurriendo en su gobierno. ¿Por qué le traigo esto? Porque si no hay una solución política en Argentina, dentro de unas semanas sabremos por dónde va esto. Y porque además en nuestro país, el mismo movimiento que se arrancó en noviembre, arranca con una serie de mentiras en llamamiento a jugar. Primero, fíjese la primera mentira, que la mina de Donoso está funcionando. Eso es totalmente falso. La mina de Donoso, después del fallo de la Corte, está paralizada. Sí. No hay actividad de extracción. El que le diga lo contrario le está diciendo una mentira. Después, que el subsidio al gas natural se eliminó. Eso también es falso. Primero vino lo del apagón, ¿se acuerdan? Que la mina era la causante, eso es falso. Entonces, sobre la base de esas falsedades, se llama a la gente a aprovecharse de la ira natural de la gente por la falta de recurso agua, por los apagones, por las fluctuaciones de voltaje, por las facturas eléctricas, cualquier cosa. Pero la impulsan con mentiras que se repiten y se hacen verdades cuando medios formales se encargan de diseminar esa mentira. Entonces, ¿cómo no se debe ver la democracia afectada? La mina, mis queridos amigos panameños y panameñas, no está funcionando, está parada. Esa es la realidad. Y la mina no tuvo nada que ver con el apagón. Entonces, esto que se repitió en Chile, que se repitió en Ecuador, se repite en Bolivia, se repite en Maduro. Miren lo que está haciendo Maduro. La Corte Suprema de Justicia tiene hoy en sus manos un informe de la Contraloría General que sin haber hecho, porque es que la Contraloría, es como si la Contraloría General de la Nación Panameña quisiera hacer una auditoría y lo que hace cuando termina la auditoría forense es enviarla a la Procuraduría General de la Nación para que haga lo propio, evaluar si con base a esa información se puede levantar un expediente. Y cuando se levante un expediente judicial, a la persona que se ve afectada hay que llamarla e informarle de la información, de lo que hay, para imputarle un cargo. Nadie puede entrar a un proceso judicial sin una imputación. Bueno, y eso no lo hace la Contraloría. Y la señora Corina Machado en Venezuela no ha recibido ninguna información de que está siendo imputado. Pero alguna triquiñuela van a buscar para intentar sacar a Corina Machado. Alguna triquiñuela. Porque los bandidos que controlan Venezuela tienen miedo a dejar el poder. Bueno, yo le cuento aquí que cuando el presidente Ernesto de la Guardia perdió las elecciones, se fue caminando a la presidencia y fue a tomar un café en el Coca-Cola, tranquilamente.
A pesar de que ese hombre sí le hicieron la vida imposible. Nosotros nos encargamos de hacerle la vida imposible. Le hicimos huelga, le hicimos en la lucha contra el colonialismo. Entonces, le cuento eso porque nosotros también hemos vivido esto. Y esto que está haciendo Maduro, lo repite Putin allá en su estadio, lo repite el señor Ortega, no sé, en medio de una crisis que sí son reales. Por ejemplo, ¿qué sí es real? La crisis migratoria. Por Panamá están pasando cerca de más de medio millón de personas, y desde el norte de México se están moviendo cerca de 10.000, probablemente lleguen a 16.000 cuando lleguen a Ciudad de México, migrantes, en una ola de migración incontenible, que constituyen problemas grandísimos para las naciones, no solamente en nuestra América. ¿Y quiénes son los que vienen en esa migración? Venezolanos, ecuatorianos huyendo, colombianos desplazados, haitianos, vienen chinos, vienen africanos. Entonces, cuando usted ve todas esas nacionalidades que se juntan, son 42 en total, uno se da cuenta que el mundo vive quizás la crisis migratoria más grande de su historia. No, de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros no nos hemos percatado del problema. Usted no ve a los dirigentes aquí hablando sobre estos problemas. ¿Por qué? Porque tendrían que hablar de que la crisis, la mayoría de lo que pasa por aquí son venezolanos. Y fíjense que a nosotros los venezolanos le respetamos y le queremos. Los panameños tenemos miles de razones para querer a Venezuela por el respaldo que nos dio en nuestra lucha anticolonial, sin duda alguna. Pero la salida de los venezolanos es producto de la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro, y mientras allí no haya democracia, ese éxodo se mantendrá. Bueno, también que hay algo que nosotros, no sé si nuestra Cancillería se ha mencionado algo, pero la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo una especie de pacto, de tratado con varios países de África para poder llegar a Colombia sin visa. Muchos de esos pues son los que van yendo hacia los Estados Unidos. Y muchos están cometiendo ahora crimen. Con esta entrada gratuita que tienen desde Colombia. Así que no sé si ha habido alguna... Es decir, ¿qué se busca con esto? Se busca exactamente lo que hizo Correa. Estás bien haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, y que llegó a Ecuador a importar, a no usarlo de una forma, colombianos que particularmente eran del ELN y del crimen organizado, y que incluso llegaron a tener la capacidad de poder infiltrarse en las Fuerzas Armadas por las medidas que él quitó de los expedientes y de las nacionalidades para que ellos pudieran entrar en las Fuerzas Armadas. Y mire lo que se pasó. Sí. La operación Metástasis ha descubierto ahora todo ese engranaje que han montado, ellos han aprendido a montar, a desestabilizar países para quedarse en medio de la pobreza con los recursos de eso. Y hay una ola desarrollándose en nuestro continente. Además que también tener una plaza, un portaaviones para el crimen organizado. Es decir, también vale la pena decir que esa estructura narcotraficante necesita pues lugares donde almacenar drogas, lugares donde bancos, ¿sí? Un montón de cosas que Ecuador está, y nosotros estamos caminando hacia allá sin ningún tipo de valladares. Usted fíjese la exportación del cartel venezolano, el del Tren de Aragua. Esa capacidad de exportar carteles no la tenía Venezuela, no, con la democracia. Las cárceles en Venezuela son elementos en donde con seguridad operan los narcotraficantes y los que controlan esas cárceles para el crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones, entre ellos la migración ilegal. Uh-huh. Entonces ellos operan desde allí con la protección del Estado. Allí. Lo hacen en Colombia. Miren lo que está proponiendo el ELN, que lo subsidien el Estado para no secuestrar. Es un delito. El Estado no puede llegar... Pero ellos encima le llaman al secuestro de otra forma, un eufemismo absurdo. Pero en fin. Dentro de ese ambiente, miramos Panamá.
Así es. Miremos todas las cosas que están pasando a la vuelta. Así es.